Hermano, buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Fue un día muy bendecido porque tuvimos alimento, tuvimos techo, el Señor nos guardó. Su misericordia estuvo dispuesta, como lo dijo esta mañana, que serían nuevas cada día. Y por esa misericordia estamos hoy aquí sentados, dispuestos a escuchar su palabra. Hemos adorado al Espíritu y en verdad ahora disponemos nuestro corazón a escuchar su palabra para ser renovados y transformados a la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que la palabra es viva y eficaz, es como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos que hay realmente en lo más profundo de nuestro ser. Estamos estudiando Génesis de una manera sistemática. Vamos a Génesis capítulo 3 y allí nos encontramos con una gran tragedia, que eso lo vimos en la clase pasada. La tragedia del pecado, cómo el pecado distorsionó totalmente el ser del hombre, la misma naturaleza fue sujeta a vanidad. Y estamos viendo cómo la doctrina del pecado es importante entenderla para poder saber cuánto necesitamos un Salvador. Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. Estamos viendo que en la clase pasada el poder del pecado sobre toda persona en su condición natural. El pecado tiene a las personas sin Cristo completamente esclavizadas a su voluntad. La voluntad del hombre ha sido esclavizada al pecado. Y el hombre por su propia cuenta no puede salvarse a sí mismo ni puede hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados, lo vimos en la clase pasada. Entonces dice que la doctrina del pecado original nos humilla ante Dios y ante los demás hombres. ¿Por qué? Porque ninguno es mejor que otro. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Incluso estando dentro de la iglesia, ninguno es mejor que otro. Ninguno es mejor que otro. Todos somos iguales delante del Señor en la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Más bien dice la palabra que aquellos que son espirituales con mansedumbre y humildad vayan y restauren a aquel que haya caído, a aquel que haya pecado. La gracia es suficiente para todos, para perfeccionarnos a la altura del varón perfecto. Yo no creo que la iglesia, siendo un cuerpo, sea uno mejor que otro. Incluso eso era la lucha que pasaba en la iglesia de Corinto. Pensaban de que había unos dones que eran más importantes que otros. Y para Dios ningún don es más importante, todos son iguales, son regalo de Dios. Entonces eso pasa muchas veces en las congregaciones, que vemos esa diferenciación entre cristianos de primera, segunda y de tercera. No. Sí es claro que la Biblia dice que hay niños espirituales dentro de la iglesia y también hay maduros. Pero el maduro espiritualmente, ¿qué es lo que hace? Ayuda a levantar al niño espiritual, lo ayuda a cuidar, a crecer. Todos crecemos juntos el uno con nosotros. Por eso la palabra dice que lleven las cargas los unos por los otros, oren los unos por los otros, anímense los unos por los otros, lloren los unos con los otros y alégrense los unos con los otros. Nos pertenecemos, somos piedras vivas, unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo. Entonces en la iglesia no hay diferencia, todos somos iguales en la iglesia. Dice la palabra del Señor que no hay ni el esclavo, ni el judío, ni el griego, ni el bárbaro, ni el escita, todos somos iguales. ¿Cómo somos? Semejantes a Cristo. Y así nos ve Dios todos los días. Todos los días nos ve así el Señor por su gracia. Porque fuimos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque si fuera por obras, ¿cómo sería esto? Si fuera por obras, entonces Dios miraría a unos más que a otros, menos a otros y más a otros. Pero como no es así, no es por obras. La única obra que nos salvó fue la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, hoy vamos a ver el origen del pecado en el mundo. ¿Dónde se originó el pecado? Para saber realmente qué es lo que necesita el creyente para entender la necesidad que tenía en nuestro Salvador. Lo importante que es la cruz para todos nosotros, porque sin cruz no hay remisión de pecados,
porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Era el único medio que había para salvarnos de ese pecado que nos consumía, de ese pecado que consume al mundo que está sin Cristo, ese pecado que hace que el hombre afuera tenga el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Entonces, es bastante común en nuestros días escuchar la aseveración de que la gente es buena. La gente dice que es buena. El común de los dice que son más buenos, que somos más los buenos que los malos. Eso es lo que dicen por ahí un dicho. No, la gente sin Cristo está completamente depravada, está completamente muerta en delitos y pecados. Entonces dice, aunque se admite que nadie es perfecto, eso es lo que dicen, bueno, yo soy bueno pero no soy perfecto, les cometo errores. Hemos puesto que la pecaminosidad del hombre se convirtió en un error, en un defecto. No, no es un defecto. Sí es un defecto, pero de fábrica. Y es lo que lo puede cambiar es Dios. Es un defecto de fábrica. No es un defecto dado por el entorno, por la sociedad, que es lo que dice la cultura de hoy. Entonces dice que si las personas son básicamente buenas, ¿por qué el pecado es tan universal? ¿Por qué donde usted vaya hay pecado? ¿Por qué donde usted vaya hay maldad? Y realmente es una depravación total. Porque por más buena que sea la obra que está haciendo esa persona, no está basada en principios de Dios, ni tampoco está con un final exaltando el nombre de Dios. Siempre se está mostrando el hombre que tan bueno es. Eso es lo que hacen los filántropos. Los filántropos son aquellas personas que tienen dinero o que mueven obras sociales en pro de ayudar a otros. Listo, está bien la intención, ayudar al necesitado, dar comida al que no tiene alimento, vestir al que no tiene vestido, ayudar al que está enfermo. Pero la finalidad de esa obra nunca será darle la gloria a Dios, darle la gloria a una entidad, a una fundación, a un hombre, a una persona que pone una placa en memoria de, no en honor y gloria al único Dios sobre todos los hombres. Nunca lo veremos así. Les voy a leer algo que dice uno de los más grandes teólogos del siglo XX, que se llama R.C. Sproul. Dice acerca de la universalidad del pecado: ¿es la sociedad la que corrompe al ser humano? Se pregunta R.C. Sproul. Dice, suele decirse de que todo el mundo peca debido a la influencia negativa de la sociedad. El problema es encuadrado dentro del entorno social y no dentro de nuestra propia naturaleza. Pero esta explicación sobre la universalidad del pecado no contesta esta pregunta. ¿Cómo fue que la sociedad se tornó corrupta en primer lugar? Se dice que la sociedad, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que esa sociedad se corrompió? Dice, si las personas son buenas e inocentes cuando nacen, cabría esperar que al menos un porcentaje de ella permaneciese buena y sin pecado, ¿cierto? No toda, alguna. Debería ser posible encontrar sociedades no corruptas, donde el entorno haya sido condicionado por la no pecaminosidad en lugar de haber sido condicionado por la pecaminosidad. Y sin embargo, hasta las comunidades más comprometidas con la justicia han tenido que tomar provisiones para tratar con la culpa del pecado. Muchos dicen que la maldad se da por falta de oportunidades. Entonces el niño, como no pudo estudiar, no tuvo oportunidad, entonces se volvió malo. No es así, realmente no es así. Lo que nos dice la Confesión de Westminster dice: por el pecado original cayó el hombre de su estado de justicia y comunión con Dios, y murieron por el pecado, completamente corruptos en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Como era la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado y la misma muerte del pecado y la naturaleza corrupta se imputó. ¿Qué es la palabra imputar? O sea, se acusó, se le atribuyó, se le puso como una culpa. Que le imputaron cargos, o sea, le pusieron todos los cargos, fue acusado. Eso es lo que está diciendo. El pecado dice que
corrupta se imputó y se transmitió a toda su descendencia por generación en generación. A partir de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, inhabilitados y contrarios hacia el bien y completamente inclinados hacia el mal, es que proceden todas las transgresiones o maldades presentes. Esto lo dice la Confesión de Westminster, que es la confesión de fe de nuestra Iglesia Presbiteriana. La doctrina del pecado original enseña que las personas pecan porque son pecadores. ¿Por qué es que pecamos? Porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos, más bien que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores, no somos personas que pecamos. El pecado gobierna al hombre cuando está sin Cristo. El Salmo 51:5. ¿Quién me ayuda con ese texto? Salmo 51:5. Dale. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Escucharon eso? Lo dijo el rey David. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, el origen del pecado. La pregunta inevitable en respuesta a esta verdad es: ¿de dónde provino todo este pecado? Y esta depravación. ¿Cómo se caímos en este camino? La Biblia no nos da una respuesta final, pero sí da una respuesta. Sea una respuesta clara y concisa. Cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer en su propia imagen o a su propia imagen, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Bueno o malo? Bueno, en gran manera, perfecto. Habías hecho perfecto. En él no había pecado, en él no había maldad. Es claro, ¿cierto que sí? Tenía libertad para honrar a Dios, tenía libertad para amar a Dios, tenía libertad para obedecer a Dios y tenía libertad también de desobedecer a Dios. Eso lo vimos en la clase hace 4 semanas. De cómo el hombre tomó la decisión de pecar, tomó la decisión de desobedecer a Dios y por ende dio el resultado que el pecado. Dios hizo al hombre bueno, no creó un hombre depravado. Además, la idea del Génesis 2 es que Dios proveyó todo lo que necesitaba el hombre para que su vida fuera rica y feliz, y Él fue generoso con su criatura. Pregunto, ¿al hombre le faltaba algo en el huerto? No, todo lo tenía. Había provisión de todo, o sea que el pecado del hombre no fue porque no tuviera cosas. ¿Sabe qué fue el pecado del hombre? Quiso ser como Dios, porque eso fue el engaño. Por eso es que debemos tener claro que cuando el enemigo te habla, ¿qué es lo que te está hablando? Mentiras. Y entonces, ¿por qué tú tienes que creer una mentira? Pero somos más factibles y más dados a creer las mentiras del enemigo que a creer la verdad de Dios. Yo le digo al hombre, ciertamente, o sea, le ratificó al hombre: si comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea, te lo aseguro, te lo aseguro que morirás. Pero ¿qué fue lo que dijo la serpiente? No morirás. Te está mintiendo. ¿Cómo es que combatimos nosotros la mentira? Con la verdad. Por eso el texto dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un verdadero discípulo permanece en la palabra. Un verdadero hijo de Dios permanece en la palabra. Cuando nosotros nos movemos de la palabra del Señor, créanme que vamos a creer las mentiras del enemigo y vamos a recoger un fruto. Y el enemigo es experto en engañar. El enemigo es experto en manipular. Es experto en seducir para alejarnos de la verdad de Dios y hacernos pecar. Por eso fue que Dios, cuando envía al profeta Natán a confrontar a David en su pecado de adulterio, ¿qué fue lo que le dijo Dios a través del profeta Natán? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra?
Nosotros pecamos cuando tenemos en poco la palabra del Señor. Cuando pensamos que ese deseo pecaminoso, esa concupiscencia, ese deseo del corazón, es una verdad que va a traer felicidad y gozo a mi vida. Y es mentira, porque todo lo que sea contrario a los atributos de Dios, créanme hermanos, que traen un resultado final: dolor, muerte, separación de Dios. Porque el pecado me separa de Dios. El pecado me separa de la comunión con Dios. Si yo persisto en ese pecado, si tengo pecados ocultos, si mi vida está siendo como de doble ánimo, créanme que esa relación, dice el texto, de que aquel hombre que es de doble ánimo no piense que va a recibir cosa alguna. Dice que será como movido por las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá. Hombres fluctuantes en los caminos. Dios hizo al hombre bueno, no creó al hombre depravado. Además, la idea del Génesis es que Dios proveyó todo lo que necesitaba el hombre para que su vida fuera rica y feliz, y fue un generoso en su sabiduría. Pregunto, en este momento, como nosotros como creyentes, ¿Dios nos ha dado todo o nos ha dado todo? Absolutamente todo. O sea que estamos como Adán en el huerto de Edén. Tenemos todo lo necesario para vivir una vida gozosa. Pero desafortunadamente nosotros no nos gusta o no hay contentamiento con lo que Dios nos da. ¿Y por qué cree eso que pasa? Porque nuestros ojos no están puestos en Dios, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, sino que están los ojos puestos en otras cosas. Estamos amando otras cosas más que al Señor. Por eso es que pecamos, porque amamos más el pecado que al Señor, que detesta y aborrece el pecado. Alguien me preguntaba hoy: pastor, ¿cómo yo dejo de pecar? Y dije: va a ser imposible. Te tengo esa mala noticia: va a ser imposible que dejes de pecar. Pero una cosa sí te puedo prometer, es que si tú permaneces en Cristo, esa vida de pecado va a ir menguando poco a poco, hasta que va a ser muy pocas veces, o se va a atenuar tanto el pecado que ya, como dice el apóstol Pablo, había peleado la buena batalla de la fe, había corrido con paciencia esa carrera hasta el último día. Y así tenemos que ser nosotros: pelear la buena batalla de la fe hasta el último día, con ese pecado que mora en nosotros, ese pecado remanente que nos quiere amargar la vida. Pero le hago una pregunta: ¿será que no podemos enseñorearnos de ese pecado? Ayer en la escuela de hombres veíamos eso. En la escuela de hombres veíamos eso. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo que me conviene. Y entonces dice: como todo me es lícito y otras cosas no me convienen, entonces ¿qué hago yo? No me dejo dominar de las que no me convienen. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: como yo soy libre y en mí está el Espíritu Santo, soy una nueva criatura, dice el apóstol Pablo, no me dejo dominar de ninguna de ellas. Pero ¿cuál es el problema nosotros? ¿Cuántos perseveramos un tiempo? Una semana, 2 semanas, 3 semanas en alguna área en la cual estamos luchando, y a la 4ª semana dejamos de luchar. A la 4ª semana ya no tengo ese mismo interés, sino que me dejo dominar. Mire esto, el Señor dice: santificados. Entonces debemos santificarnos, es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Por nosotros medios? Por la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Entonces todos los que estamos aquí, todos los cristianos nacidos de nuevo, tienen todo lo necesario, y Dios ha provisto todo para que tengamos una vida ¿qué? Abundante. ¿Y qué es esa vida abundante? Una vida espiritualmente abundante en Cristo Jesús, que nos permite una gracia suficiente para que nuestras debilidades se perfeccionen y se muestre el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios termina de crear al hombre y a la mujer en su propia imagen, dice: Dios vio que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno, y mire cómo dice: en gran manera. O sea, no solamente bueno, sino bueno en gran manera. ¿Cómo entonces se volvió el hombre depravado y el mundo miserable? La respuesta la tiene el Antiguo Testamento en Génesis 3. En un momento de desobediencia,
la catastrófica decisión de Adán y Eva, que es sobre lo que estamos estudiando, Génesis capítulo 3. Vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice el texto: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Allí está el hombre que antes caminaba en libertad por el huerto, que antes no sentía vergüenza de su esposa porque estaba desnudo, ni sentía vergüenza de estar desnudo delante de Dios. Ahora hay un hombre lleno de miedo, consiguiendo hojas de barra para taparse porque tiene miedo. Lo primero que pasa en la vida del hombre es el miedo. Por eso es que Dios le pregunta al hombre, mire que Dios es muy reflexivo cuando confronta al hombre, y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿En qué lugar te encuentras tú? Todos los que estamos aquí conocemos la palabra del Señor y sabemos en qué condición estamos. Y sabemos que tenemos una entrada gratuita al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro, lo dice la palabra del Señor. Y está dispuesta para todos y cada uno de nosotros, para todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa gracia es la que es suficiente para mantenernos firmes en medio de las pruebas, en medio de la tentación y aún en medio de la oscuridad cuando pecamos. Porque allí brilla la luz de la gracia y el poder de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, empecemos a evaluar dónde estoy yo. Y ese es el propósito de venir a la iglesia, de evaluarnos de acuerdo a la palabra del Señor y quién es Dios, dónde estoy yo y qué decisiones tengo que tomar y a dónde debo recurrir y cómo debo recurrir. ¿Cómo recurrir? Con un corazón contrito y humillado. ¿Hacia dónde? Hacia los pies de Cristo, donde recibiré pronto y oportuno socorro para mi necesidad, tanto espiritual como en el mundo natural. Pero ese es nuestro Dios. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros cuando nos redime, cuando nuestro pecado es imputado en la cruz de Cristo a nuestro Señor. Y eso es el plan de salvación. El apóstol Pablo es claro, un comentario de lo que leímos ahora en Génesis capítulo 3. O sea, ¿qué hace el apóstol Pablo? Hace un comentario, se interpreta esa caída del hombre y lo lleva a Romanos para que entendamos qué fue lo que pasó en ese capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Andrés, ¿me ayuda con ese texto? Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir.
a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se pareció a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado por culpa de Adán. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, por mayor razón, por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. ¿Hasta cuál? Hasta el 21. ¿No? Hasta el 21. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios prosperó. Y así el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida, por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es el comentario que pasó en Génesis capítulo 3. Te leo con la versión Reina Valera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por eso es que vamos a ver que una de las cosas que hace Dios con el pueblo de Israel, ¿qué les da? La ley. Les da los 10 mandamientos, les da las directrices. Dice que la ley es como una niñera que está cuidando al pueblo de Israel para llevarlos a ¿dónde? Hacia la cruz de Cristo, hacia la gracia. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque si no hay ley, no hay pecado. ¿Cómo yo voy a saber que hago el pecado si dice que robar no existe como una ley que diga que no es pecado? Por eso aparece la ley. Y dice entonces, no sin culpa de pecado, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, el pecado, había hombres que no pecaron como Adán, o sea, de comer de un árbol. ¿Sí lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? O sea, el pecado para muchos no es el pecado que hizo Adán, pero pueden haber otros pecados completamente diferentes, pero sigue siendo pecado, claro que sí, ¿cierto? Todos llevan desobediencia. Todos. El cual es figura del que había venido, o sea, Adán es figura del que había venido, o sea, el postrer Adán. Eso es lo que hace Dios a través de Jesucristo. Restaurar completamente su imagen en nosotros, que había sido dañada, depravada, totalmente torcida por el pecado. Por eso es que cuando la gente te ve a ti y me ve a mí, ¿a quién tiene que ver? A Cristo, que es la gloria del Dios invisible. Esa es la función y misión de Adán y Eva, mostrar a toda la creación y a toda la humanidad, su descendencia, de que nosotros somos imagen de Dios. Y es lo que aborrece Satanás en nosotros. Es lo que aborrece Satanás en la vida de los hijos de Dios, que ve la imagen del Dios invisible y quiere dañarla, quiere distorsionarla, y eso es lo que hace el pecado. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, fue más grande el regalo de la gracia que la transgresión del pecado. Por eso es que dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los que muchos la gracia. Y la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino
a causa de muchas ¿qué? Transgresiones para justificación. O sea, Adán cometió un solo pecado y Jesucristo murió por todos. Jesucristo murió por todos. Y eso tiene que darle alegría al creyente. Tiene que darle regocijo a todos los que estamos aquí. Porque hemos sido justificados por el sacrificio de Jesucristo. Y yo debo creerlo esto. Y si justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién te acusará a ti? Es que incluso cuando nosotros hemos transgredido la ley de Dios, cuando hemos pecado, ¿quién es el que te hace rearguir de tus pecados? Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Pero Dios no te está acusando. Dios lo que está haciendo es mostrando tu pecado para que te arrepientas. ¿Y qué hace Satanás? Acusa. ¿Y qué hace Dios? Salva. Esa es la gracia. Esa es la gracia para nosotros los escogidos, que hemos venido a estar en pacto por medio del Señor Jesucristo. Dice entonces, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué tremendo texto, ¿cierto? Miramos, este es el comentario que hace el apóstol Pablo de Génesis capítulo 3. La universalidad del pecado y la miseria en el mundo se debe a la caída de nuestros primeros padres en desobediencia. Pero ahora hay dos razones por las que dije que la Biblia nos da una respuesta final a la pregunta de cómo vino el pecado al mundo. Una es que incluso antes de la caída encontramos maldad, ¿o no? Antes de la caída del hombre, ¿qué dijo Dios? Que había puesto un árbol de ¿qué? ¿El conocimiento de qué? Del bien y del mal. O sea que el mal estaba o no estaba. Ya se encontraba. ¿Dónde se encontró? Inicialmente, ¿dónde empezó el pecado? En la rebelión del enemigo. No el enemigo de Dios. Él cree que es enemigo de Dios, pero Dios gobierna sobre todo y en todos. Dice entonces que en la caída encontramos una maldad, un tentador mentiroso en el jardín del Edén. No se dice palabra alguna sobre dónde viene esta serpiente, porque es que no dice dónde viene, ¿cierto que no? Pero estaba ¿dónde? En el huerto. Estaba en el huerto. ¿Qué es lo primero que le dice a Dios? Vean, presta atención. Dios siempre está advirtiéndole a sus hijos que presten atención. Mire, incluso después de que, antes de que Caín matara a su hermano Abel, Dios habla con Caín y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y le dice Dios: pero ojo, el pecado está a la puerta. O tú te enseñoreas de ese pecado, o el pecado se enseñoreará de ti. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque él ya había matado a su hermano en el corazón, ya odiaba a su hermano. Entonces mire que el pecado es el resultado de algo que hay en el corazón del hombre. El pecado es el resultado de un corazón perverso, dañado. Por eso es que Dios te cambia el corazón, te da una nueva naturaleza. El problema del hombre es el corazón. El problema del hombre es el corazón. El Nuevo Testamento identifica al tentador como Satanás. Y me ayuda con Apocalipsis 12, 9. La palabra Satanás significa tentador. Perdón, acusador. Satanás, acusador.
12:9. ¿Qué dice 12:9, esposo? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Escucharon eso? Se refiere de pasadas y se refiere de pasada a ángeles que abandonaron su posición. Judas 1:6, María José. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Para qué los tienen listos? Para el juicio del gran día. ¿Quién me ayuda? Jenny, ayúdame con 2 de Pedro 2:4. Estamos identificando el origen, ¿cierto? La tenemos clara, ¿cierto? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisioneros de oscuridad para ser reservados al juicio. Vamos a encontrar una descripción de quién es el tentador, quién es Satanás. En Ezequiel capítulo 36 lo vamos a encontrar. Ezequiel capítulo 36. Perdón, versículo 28, perdón, Ezequiel 28. Ezequiel 28. ¿Estamos allí? Ezequiel 28. Versículo 11 y lo leemos hasta el 16. Ahí me ayuda con ese texto. Ezequiel 28. Versículo 11 al 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berillo y onice, de zafiro, carbunculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Hasta cuál? Sí, lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que guíes contigo. ¿Escucharon eso? Esta es una descripción, pero me preguntará, pastor, pero está hablando del príncipe de Tiro. Lo que dice acá, leo del principio, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Qué es endechas? O sea, proclama, habla, dile. ¿Está hablando del rey de Tiro? No. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que Jesús está diciendo, mira, yo tengo que ser crucificado, me van a atormentar, va a pasar esto, voy a ser crucificado, me van a matar, al tercer día resucitaré? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, no tienes cuidado de ti mismo, no te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? ¿A quién estaba hablando? ¿A Pedro o a Satanás? A Satanás, que estaba operando en Pedro. Lo mismo está pasando aquí. El príncipe de Tiro, ¿quién estaba operando allí? Satanás. Entonces, el profeta está hablando de quién era. Y leo, dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección. Mire cómo era este ángel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa eran tus vestiduras, de cornelida, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector. Esta era la posición de él. Tú, querubín, grande y protector. Pues él se sintió con tanta autoridad que dijo, soy capaz de enfrentarme a Dios. Quiso ser como Dios. Dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló aquí, en ti, maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí él está hablando al príncipe, al rey de Tiro. Pero mire cómo está interpretando, cómo está mostrando Dios quién era. Entonces mire que nuestro enemigo no es cualquier enemigo. Pero una cosa dice la palabra de Dios, dice que es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo tengo que creerlo y tengo que apropiarme de eso. Pero es que Él nos muestra como si fuera más poderoso que Dios. No, el enemigo ya fue vencido en la cruz. El enemigo ya fue vencido en la cruz. Y nosotros no luchamos por una victoria, sino de una victoria. Por eso no podemos claudicar. Tenemos que perseverar. Tenemos que luchar. Pero luchar la buena batalla. No pelear en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas, argumentos y toda altivez. ¿Quién pone esas fortalezas? ¿Quién pone esos argumentos? ¿Quién pone ese orgullo? Satanás. Pero nosotros la creemos y atesoramos y formamos fortalezas y argumentos y todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué dice el texto? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tu guerra, mi guerra solamente. Lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Lo que tú pienses de Dios, eso es lo que tú vivirás de Dios y creerás en Dios. O no creerás. Dudarás de Él. Porque todos los pensamientos que vengan en contra de Dios son pensamientos de duda, de desánimo, de derrota, pensamientos de maldad. Filipenses dice, en esto pensar, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo del nombre, todo lo perfecto, en esto pensar. Filipenses 4:8. Pero ¿en qué estamos pensando? Lo que tú piensas, eso tú eres. Pero nosotros nos dejamos gobernar por esos pensamientos. No hay nada en contra de que el pensamiento llegue. Los pensamientos nos van a rodear y van a llegar, pero de mí depende si los atesoro o los desecho. Pues el texto, llevando todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe. Mis ojos tienen que estar puestos en Cristo. En Cristo. Pero si mis ojos están puestos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿cómo va a ser mi vida? Pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de esa vida? ¿De agradar a Dios? ¿Será que lo santo y lo profano pueden estar juntos? ¿Será que un hombre o una mujer que vive en como llaman la tibieza espiritual, ni frío ni caliente, agradará a Dios? Dice que lo vomitará de su boca. Entonces tú tienes que saber, como leímos al principio, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar?
Muchos tenemos lugar de religioso, que no sabemos la Biblia derecho al revés, pero no nos sometemos a ninguna de esas palabras. Nosotros tratamos de acallar la conciencia en pretender de una falsa devoción a Dios. Pero Dios quiere hombres y mujeres contritos y humillados, reconociendo su pecaminosidad, ese pecado que nos destruye todos los días, que nos amarga la vida. Pero lo peor de todo es que tenemos en nuestras manos la gracia del Señor, el poder del Señor Jesucristo, que es su Espíritu Santo, y podemos enseñorearnos de esos deseos, de esos pensamientos, pero no lo hacemos porque no queremos, porque nos rendimos fácilmente. Pero no te puedes rendir, porque el Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿A qué nos manda a ser esforzados y valientes? A creer, confiar y obedecer su palabra, a meditar de día y de noche en ella, a ponerla en nuestra mente, a no apartarlo ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que manda el Señor. Y dice: para que entonces prosperes en todo lo que emprendas. Nuestra vida de éxito espiritual depende de cómo yo estoy en la palabra, cómo estoy obedeciendo su palabra y cómo la estoy aplicando a mi vida y a las circunstancias. Eso es un hombre y una mujer espiritual, que por el uso de la verdad puede discernir entre el bien y el mal y toma decisiones. Y no se deja enseñorear de cosas que deshonran y desagradan el nombre del Señor. Hay dos verdades que nos ayudarán, porque el pecado hizo daño en la naturaleza del hombre. Primero Dios no añadió un principio malvado al hombre cuando cayó. Dios no lo agregó. O sea, Dios lo crea perfecto, completamente, pero el mal no lo puso Dios en el hombre. Fue el resultado de su pecado. ¿Se acuerda cuando leímos en Ezequiel que dijo: hasta que se halló en ti qué? Maldad? Porque ya el enemigo en su corazón quería ser como Dios, subir al santo monte de Dios, y allí será mi trono. ¿Dónde encontramos eso? También en Jeremías. En Jeremías también habla una parte de eso, lo que está hablando Ezequiel. Nosotros queremos muchas veces sentarnos en el trono de Dios, ser mejores que Dios, saber más que Dios, gobernar nuestra propia vida. Porque el problema que tuvo Adán y Eva es que quisieron ser independientes de Dios, no dependientes. Y ese es nuestro problema. Por eso pecamos, porque queremos ser independientes de Dios. No aceptamos la autoridad, ni gobierno, ni señorío de Dios. Pero es necesario que evaluemos si realmente estoy sometido a Dios. Por eso el texto dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá a vosotros. Pero no queremos someternos a Dios. Estamos como Adán y Eva, que no quisieron someterse al mandato de amor de Dios cuando le dijo que los quería proteger, los quería guardar, pero no lo quisieron hacer. Independientemente quisieron ser fuera del gobierno y soberanía de Dios, pero no pudieron, porque Dios dejó de ser Dios cuando Adán pecó. No, antes más mostró que Dios era perfecto, más mostró que Dios era bueno, que era un Padre amoroso, justo. Eso es lo que Dios estaba mostrando allí. Y también estaba mostrando la pecaminosidad del hombre que se revela en contra de Dios, en ese capítulo 3. Entonces, primero, Dios no añadió un principio malvado al hombre cuando cayó. La depravación del corazón humano no se debe a una adición, sino a una privación de vida espiritual. O sea, cuando el hombre, Dios le dice: vas a morir. ¿Cuál fue la primera muerte? Espiritual. Fue una ausencia de esa vida espiritual que hizo de que el hombre fuera cortado de esa relación íntima con Dios. Por eso es que el texto dice: alejados de Dios, alejados del Señor, nada podéis hacer. Debemos mantener injertados a la vida verdad. Allí estamos injertados, debemos estar conectados todos los días. No soltarnos de allí, porque en el momento que tú te sueltes de allí, créeme que vas a pecar. Pero eso es lo que quiere el enemigo: apartarte, separarte, engañarte, manipularte. Y lo que vamos a hacer son emociones, sentimientos, emociones. El apóstol Pablo dice: me temo,
que así como la serpiente engañó a Eva, dice, cuiden sus sentidos para que no sean extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Él va a usar los sentidos, va a usar todas nuestras emociones, y las emociones no son malas, los deseos no son malos. La pregunta es, ¿hacia quién está encaminado ese deseo? ¿Hacia quién está encaminado esa emoción? ¿Cuál es el propósito o el fundamento de lo que siento y lo que quiero? Si está basado en los atributos de Dios, en su santidad, en su perfección, en mi justicia, en mi necesidad, en lo que quiero, pero no es lo que Dios quiere para mí, sino lo que yo quiero. Efesios 4:17. María José, por favor, Efesios 4:17 al 19. ¿Cómo dijo? La nueva vida en Cristo. Pregunto, ¿los que están aquí tienen nueva vida? ¿Sí? ¿Seguro? La tenemos, es real. Pero yo lo que quiero es que tú digas que no tienes una nueva vida. Porque eventualmente hacemos cosas de nuestra vieja vida. Y entonces por eso dejo de ser cristiano. Pregunto, ¿por eso dejo de ser hijo de Dios? Si el texto dice, hijitos míos, no pequéis. Y si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, que es el Señor Jesucristo. Y también ese mismo capítulo dice que aquel que dice que no tiene pecado hacia Dios, mentiroso. Entonces el enemigo va a usar esa herramienta para decir, usted no es hijo de Dios. Mira lo que está haciendo. Y te desanima. Y trata de minar tu fe. De desanimarte y empiezas a menguar, y empiezas a apartarte de la manada. Empiezas a apartarte de la sincera fidelidad de Cristo. Que Dios te dijo, yo ya te perdoné y te perdoné. ¿O no lo dijo Dios? Que me escogió, me llamó, me escogió, me justificó, me santificó y ¿qué me hizo? Me glorificó. ¿Cómo fue? ¿Pasado, presente o futuro? Un pasado continuo. Es un verbo en auristo. ¿Me entendieron esa parte? Es un pasado, presente continuo. Es un verbo que se ejecuta, pasado, presente y futuro. Eso fue lo que hizo Dios en la cruz. Te salvó total y absolutamente. O entonces ese texto cuando dice que todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Me hago entender? Es una herramienta que vos eres el enemigo para que diga, no, yo no soy. No, claro que vamos a pecar. Y no estoy diciendo que te estoy autorizando para que peques, sino para que estés consciente de que en ti y en mí hay un pecado remanente que va a tratar de marcarnos la vida, pero no se trata de que me marque la vida. Yo tengo que mortificar el pecado. Hay un libro de John Owen que es pequeño y lo voy a conseguir, y vamos a estudiar el libro que habla de la mortificación del pecado. ¿Cómo yo puedo mortificar el pecado? No el pecado me mortifique a mí. Pero se trata de disciplina, se trata de confianza en la gracia del Señor. Se trata de perseverar, de esos hombres que dan una buena batalla a la fe, que no se rinden, que se caen pero se levantan. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Espera, María, sigue el texto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza en su corazón, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si es que el fundamento de este texto es de que estos hombres y estas mujeres estaban privados de una vida espiritual, no podían tener una vida espiritual, no podían tener una conexión, una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estaban ajenos a la vida de ¿quién? De Dios. La única manera que yo tengo vida de Dios es cuando vengo a Jesucristo. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí que soy el Hijo. Él dijo, yo vine a traer vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. ¿La tenemos? Claro que la tenemos. Entonces tomémosla. Disfrutémosla para la gloria de Dios.
Tenemos todos los recursos divinos que ha provisto Dios en su salvación para que tengamos una vida gozosa, no alegre, ni feliz, sino gozosa. Porque el gozo, ¿quién te lo da? ¿El mundo? Dios. ¿Y quién te lo puede robar? Nadie. Pero Dios no te roba el gozo, porque es un regalo. Es un regalo basado en el amor de Dios y en su justicia. Pero eso es lo que Dios nos da todos los días. Y tengo que estar consciente de eso. Y eso es un fundamento firme para decir, en Cristo Jesús somos más vencedores. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O Dios no está por ti? Claro que está por mí, no está contra ti. Porque eres su hijo. Él te ama. Por eso cantamos ahora, ya no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Yo quiero que ustedes crean en eso y se apropien de eso. Porque cuando ustedes saben que son hijos de Dios, van a amar a tu Padre. Vas a amar a ese Padre. Porque desafortunadamente muchos de nosotros, por la ausencia de una paternidad real, de un Padre, que quizás estuvo pero no estuvo, no aceptamos la paternidad de Dios y por eso no nos sometemos. Creemos de que Dios es como el Padre que tuvimos o el Padre que no tuvimos. Esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire que el problema es la mente, pensamientos, vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, otra vez entendimiento, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Mire, la ausencia de una vida espiritual. Eso es lo que marca la decadencia espiritual de un creyente, la ausencia de una vida espiritual, de una correcta vida espiritual, porque vivimos más inmersos en el celular, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en todas las redes sociales, en el YouTube. ¿Vieron youtuber? Viven esclavos del teléfono, y no es para predicar, y no es para leer la Biblia, ¿o no es así? Entonces, ¿por qué preguntas por qué estoy así? Porque has tomado decisiones equivocadas. Somos el producto de nuestras decisiones. Por eso Dios dice, ¿dónde estás tú? Aunque ese hermano se llama ¿dónde estás tú? Pero realmente, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Has entendido claro lo que es el poder de la salvación? Cuando el apóstol Pablo dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Escucharon esto? Ignorancia. Hay cristianos ignorantes que dicen ser cristianos pero no saben por qué son cristianos. Dicen que son salvos pero no saben por qué fueron salvos. Dicen que son salvos pero no saben de qué fueron salvos. Dicen que son salvos pero no saben el poder de Dios en la salvación, que es por gracia. Necesitan agregar obras, necesitan buscar emociones, necesitan buscar experiencias sobrenaturales para poder sentir de que son espirituales. No, ser un hombre espiritual, una mujer espiritual que se enfrenta a la tentación, se enfrenta a la prueba desde la perspectiva de Dios, desde la cosmovisión de Cristo, de cómo yo veo la vida desde los ojos de Dios, revelada en su bendita palabra de una manera especial. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Eso es lo que quiere el enemigo, alejarte de toda sensibilidad espiritual. Y entonces cuando te aleja de toda sensibilidad espiritual, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, prontamente, corrieron prontamente a toda clase de impureza. Con relación a la fuente, la depravación del corazón, Juan escribió, 1 Juan 2:16. Me ayuda por favor Andrés con la versión que su tiene. 1 Juan 2:16. Mire cómo explica Juan cómo la depravación del corazón del hombre. 1 Juan 2:16.
cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿Escucharon eso? ¿De dónde proviene? ¿De Dios? No, del mundo. Eso es lo que te está ofreciendo el mundo. Y eso es lo que queremos muchos cristianos, que llamamos a ser cristianos. En eso nos sumergimos. ¿Y entonces cómo vivimos? ¿Como cristianos? No. Escuchen ese texto, ese término. Ese término que dice que cristianos mundanos, eso no existe. Eso no existe. ¿Cristianos mundanos? ¿Cómo un cristiano mundano? O sea, ¿cómo un cristiano profano y mundano? Profano y santo. ¿Será que de una misma fuente pueden salir dos aguas? ¿Será que de una misma fuente puede ser agua salada y agua dulce? Imposible. Pero la versión Reina Valera. Primera de Juan 2:16 dice el texto. Le leo de 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Escucharon esto? Porque ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo. Dice entonces, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Muy buena la versión que tiene Andrés, porque como es más aplicada al lenguaje actual. ¿Me ayudas por favor con ese texto otra vez, Andrés? Qué pena contigo. 16. Sí. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, y el orgullo de poseer muchas riquezas. Escuche eso, nos ofrece y nosotros lo recibimos. ¿Por qué? Porque lo queremos. Porque lo que Dios te está ofreciendo, que es vida eterna, una vida abundante, te parece poca cosa. ¿Por qué? Porque estás amando más al mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esos son tus enemigos, pero tú los estás recibiendo. Tú los quieres. Tú los quieres. ¿O qué es lo que tú quieres? El hombre en su naturaleza caída se hizo esclavo de sus propios deseos, de su independencia de Dios, que ya Dios su creador dejó de ser para él un padre amoroso y se convierte en su más grande enemigo. Yo sé que lo que hemos hablado hoy nos confronta a todos. A todos. Entonces, si hemos sido confrontados y exhortados, la palabra exhortar es cambiar de manera de pensar acerca de qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que está gobernando tu vida, cuál es tu Señor, cuál es tu Dios. Debemos tomar decisiones reales y radicales en nuestra vida. Esta es la primera parte de dónde proviene el pecado. Y yo sé que hoy el Señor ha hablado de nuestra vida, a los que estamos aquí y los que nos ven por internet. Pero es necesario, es imperativo de que evaluemos, porque el Señor pronto volverá. El día glorioso viene, el Señor regresa. Dime. En el 17 sigue diciendo, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está para acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, a mí me parece. Que lo bendito el nombre del Señor con esa versión. Miren que Dios es tan bueno que confirma su palabra. El Rey está que llega, el Señor está que llega. ¿Qué es lo que tú estás amando? ¿Qué es lo que yo estoy amando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿En qué estoy desgastando mi vida? ¿En qué estoy matando mi vida? ¿En qué estoy pasando el tiempo? Despiértate tú que duermes.
entre los muertos y que alumbrar a Cristo. Eso predicamos en el grupo en Calarcá. Dios bendiga a esos hombres allá en Calarcá. Estamos orando por ellos. Pero aquí estamos. Y somos extranjeros y peregrinos. Por eso yo no puedo amar este mundo, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de mi mente, los deseos de mi corazón. Esos son los deseos de la carne. Todo el mundo cree, no, es que tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. No, son deseos pecaminosos que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque tengo un corazón nuevo, pero a veces dejo llegar a ese corazón nuevo pensamientos incorrectos y se me dejo enseñorear de él. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por una salvación tan grande, la cual queremos cultivar con temor y con temblor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos ayuda, que nos muestra nuestra condición espiritual. Yo sé, Señor, que la decadencia espiritual en la vida del creyente es una ausencia de una vida con Dios. Es la ausencia de una conexión, de una intimidad con Dios. Yo te pido, Señor, si en la congregación hoy, para aquellos que nos ven, Señor, su vida espiritual es bastante deficiente. Si ya no ora, si ya no le da la palabra, si ya no anhela estar en tu presencia, yo te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo avive el fuego y el don que tú has depositado en todos y cada uno de nosotros, ese don de la salvación. Que perseveremos, que no nos deslicemos, que realmente atendamos hoy tu voz y que no sea como en el día de la provocación, cuando tentaron a Dios. Y dijo el Señor que no entraran en mi reposo, porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Padre, humildemente te pido que nos ayudes, porque te has mostrado tu camino, que es Cristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y sabemos que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y aquí estamos, acercándonos cordialmente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Padre, en tus manos ponemos este resto de noche. Realmente podemos tener un sueño reparador y que mañana despertemos a una nueva vida en Cristo. Que tomemos decisiones radicales esta noche, no delante de los hombres, sino delante de ti, amado Dios. Que ahora que lleguemos a la casa, Señor, muchos de nosotros nos postremos de rodillas y le demos gracias al Señor por su salvación, por una salvación tan grande. Que podamos entender y decir, Señor, he descuidado la salvación. Me he preocupado por cultivar otras cosas en mi vida, por llenar mi mente de otras cosas que no son tu palabra, que no es nada santo, sino que he dejado llenar mi mente de pensamientos inadecuados, de una mente corrompida, de pensamientos mundanos, de pensamientos llenos de perversidad, de avaricia, de orgullo, de soberbia, de inmoralidad. Ayúdame, Señor, a perseverar. Ayúdame, Señor. Pongo en tus benditas manos, Señor, mi familia, mis hijos, mis hermanos espiritualmente, orando por ellos, Señor. Por mis hermanos que están en Bolívar, por los que no vinieron hoy, por los amados pastores del presbiterio. Pongo delante del pastor hermano David Merry, que se encuentra en este momento en Cuenca, con el pastor Fabio. Oro por ese tiempo que él va a compartir allá en Cuenca, para que tú lo ayudes, lo guíes, lo guardes y lo protejas y lo uses para tu gloria. Adelante de ti está tu pueblo. Te oro en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.